Queridos amigos, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Piedra Viva, utilizamos este medio para poder hacerles llegar una predicación, una enseñanza basada en la palabra de Dios, que es nuestro fundamento como creyentes. Y mi deseo es que Dios bendiga a través de esta palabra sus corazones y les pueda dar ánimo. ¿Cuántas veces la hemos regado? La palabra suena así como, ¿verdad? No el jardín ni las macetas. ¿Cuántas veces hemos echado a perder las cosas? ¿O cuántas veces hemos caído en una misma situación? ¿Cuántas veces hemos notado que nuestros hijos caen en el mismo error? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que tenemos que repetirles algunas veces, en muchas ocasiones lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo, y parece que algunas veces no lo entienden? Tal vez no nuestros hijos, nosotros mismos, en algunas ocasiones creo que, siendo honestos, creo que muchas veces caemos o nos tropezamos con la misma piedra y la volvemos a regar o la regamos. Estas situaciones en algunas ocasiones nos hacen creer que ya no tenemos remedio y que las cosas nunca van a poder cambiar. O podemos perder la esperanza, tal vez decepcionados de nosotros mismos o decepcionados de otras personas porque no hay cambio alguno. Pero quiero decirte que a través de la palabra podemos encontrar algo que verdaderamente nos puede dar mucho consuelo, mucho alivio. Te invito a que busques en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo número 16, versículo 41. Vamos a leer esa palabra y vamos a encontrar una historia verdaderamente formidable. Para parafrasearte lo que decía o lo que precede a esta escritura, resulta que el pueblo de Dios sale de Egipto, son guiados por un hombre llamado Moisés y por Aarón su hermano. Se instalan en el desierto y empiezan ya su travesía por el desierto. Dios les había prometido una tierra prometida, una tierra donde había mucha provisión, abundancia de todo. Resulta que en el camino, ¿verdad?, en una etapa, en una parte de su camino, de su jornada, pues un hombre llamado Coré, un hombre importante, se rebela y empieza a juntar más personas. Si no mal recuerdo, son 250 hombres que él logró juntar, pero no logró juntar a 250 hombres cualquiera, no fueron hombres que se encontró en la calle, fueron 250 varones de renombre. En algunas versiones bíblicas dice famosos, y eso quiere decir que era gente muy distinguida o de mucho respeto o de gran influencia dentro de todo el pueblo. Imagínate el problema que se le presentó a Moisés. Llega Coré con 250 hombres famosos a quererles decir, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quién les dijo que ustedes son sacerdotes? También nosotros somos sacerdotes. Aquí el problema no era de que eran santos o no santos, el problema era que querían usurpar el llamado de Aarón, que era el sacerdote en aquella época, el sumo sacerdote y sus hijos. Y ellos, atreviéndose a decir que también ellos eran sacerdotes y que no tenían por qué ser guiados o dejarse guiar por ellos mismos, si ellos podían hacerlo. En pocas palabras, llega la ira de Dios, Dios se enoja, no tanto por lo que estaba pasando, sino porque estaban tal vez indirectamente menospreciando el llamado que Dios le había hecho a Aarón, porque Dios había designado a Aarón y así se tenía que hacer. Esos 250 hombres mueren por fuego y Coré es tragado por la tierra. Se mueren, pasa ese suceso y todo el pueblo estuvo como testigo. Resulta, dice la Biblia, que al otro día, ¿verdad?, al otro día todo el pueblo empezó a murmurar. Te voy a leer lo que dice en Números capítulo 16, versículo 41 para que podamos entenderlo. Dice: sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, fíjate, comenzó nuevamente a murmurar contra Moisés y Aarón. Eso quiere decir que ya lo habían hecho anteriormente. Y lo peor del caso es que no habían aprendido la lección. Pasó 24 horas, solamente 24 horas, cuando ellos volvieron a murmurar. O sea, no se dieron cuenta que habían muerto 250 hombres y Coré, sino que empiezan a murmurar de nueva cuenta, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor.
Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Fíjate lo que pasa. Justo cuando ellos están murmurando, cuando se están hablando en contra de Moisés, se presenta la gloria de Dios en el tabernáculo. Aarón y Moisés voltean al tabernáculo y todo el pueblo y se dan cuenta que la gloria de Dios está descendiendo. De repente Dios le habla a Moisés y a Aarón, le dicen: apártate porque voy a destruir este pueblo. Fíjate qué interesante es esta palabra. Dios iba a destruir a todo el pueblo, excepto a Moisés y Aarón. Iba a matar a todos. Dice la palabra que Moisés y Aarón se tiran al suelo y dice un poquito más adelante: pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y Moisés, lejos de alejarse, se tiraron al suelo. Dice, entonces, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebeldía de Coré. Entonces, debido a la plaga se detuvo. Aarón regresó donde estaba Moisés al entrar al tabernáculo. Qué interesante historia. Si nosotros nos ponemos a observar, a leer detenidamente la palabra, Moisés no oró, Moisés no clamó a Dios, no dijo Moisés a Dios: Dios, por favor, mira, ten piedad de ellos. Anteriormente, yo te recomiendo que tú leas acerca de la rebelión de Coré y puedas ver las veces en que Moisés intercedió por el pueblo. Pero aquí nos damos cuenta que Moisés no intercedió, no habló. ¿Por qué? ¿Qué argumento tenía Moisés para decirle a Dios: Señor, es que perdónanos, es que no saben lo que hacen? No había argumentos para decir algo a Dios. ¿Por qué? Porque habían pasado 24 horas de ese escarmiento que Dios les había dado y ellos no lo habían entendido. ¿Había palabras? ¿Había una oración? ¿Había algún argumento? Creo que no se trataba de fe, sino se trataba: ¿y ahora qué le dijo a Dios? Y en algunas ocasiones parece que la situación son así. ¿Ahora qué le voy a decir a Dios? ¿Con qué palabras le voy a decir a Dios? Pero veamos aquí ese acto heroico o ese acto valiente o ese acto lleno de fe. Y vemos aquí a un sacerdote ejerciendo su función. Aarón era el sacerdote y el único que podía quemar incienso, ¿verdad? En esos incensarios era Aarón, no era Moisés, porque Aarón era el sacerdote. Y por eso le dijo a Moisés: ándale, ve y pon las brasas que están, ¿verdad?, en el altar del holocausto, ponlas y quema incienso y empieza a purificar el pueblo. No había tiempo de matar animales para la expiación o para quitar el pecado. Y vemos aquí que Moisés actuó rápidamente, pero también vemos a un sacerdote ejerciendo su oficio, ¿verdad? Y el pueblo fue librado de la muerte, porque todo el pueblo iba a morir. Pero dice la Escritura que únicamente murieron 14,700 personas. Ahora, seamos realistas. Imagínate todo el pueblo. ¿Cuánta gente crees tú que estuvo en ese lugar en contra de Moisés, ya diciéndole: por tu culpa murieron los demás, nuestros hermanos, y tú los mataste? Imagínate cuánta gente se habrá reunido para poder intimidar o para reclamarle a Moisés y a Aarón. ¿Cuántos creen? Era una multitud. Si dice la palabra que murieron 14,700, esto quiere decir que había muchísima gente alrededor de ellos. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? Esa es una enseñanza muy clara. Hay ocasiones en que parece que las oportunidades o la esperanza se nos ha terminado. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que hacer. Como lo decía hace un ratito, tropezamos a lo mejor con la misma piedra, o tal vez se cometen los mismos errores, o tal vez parece que no hay cambio alguno.
pero quiero decirte que siempre hay una solución. El tema de esta predicación se llama Siempre hay una solución. Y aquí podemos ver claramente cómo algo que ya estaba perdido en su totalidad es no ganado, pero no se pierde del todo. Solamente una porción del pueblo murió. ¿Qué podemos aprender de esto? El primer punto, dice la Escritura que somos sacerdotes. La palabra dice que somos sacerdotes. El libro de Pedro dice que somos nación santa y somos real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una función. No se trata de decir yo soy un sacerdote de Dios. No. Podemos ejercer lo que hace un sacerdote. Y un sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Y nosotros podemos ser un intermediario. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos orar por nuestra comunidad, que podemos orar por todos aquellos que parece que siempre la riegan, que podemos orar por aquellos que siempre tal vez están cometiendo errores. Podemos orar por aquello que tal vez ya está perdido. Quiero decirte que esta historia es una historia casi perdida. Era una historia donde Dios iba a desaparecer a toda una nación, pero no se perdió del todo. ¿Por qué? Porque un sacerdote de Dios se decidió interceder por el pueblo sin mirar qué podía haber estado pasando a su alrededor. Eres un sacerdote. Y no únicamente se trata de que tú con orgullo digas soy un hijo de Dios, soy real sacerdocio, soy nación santa. Se trata de una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a interceder por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por nuestro estado y por el mundo completo. Si tú crees que hay alguna cosa, un matrimonio que ya está perdido, quiero decirte que no estamos ejerciendo el sacerdocio. Si tú crees que una persona ya no tiene solución o tú crees que una persona a lo mejor ya no se va a recuperar de algo, quiero decirte que estamos dejando de ejercer nuestro sacerdocio. Hemos sido llamados a ser sacerdotes. Y no únicamente es un título nobiliario o un título que nos podemos pegarlo en alguna pared o un versículo que podemos pegarlo en el refrigerador. Se trata de un oficio que tenemos que tomar con responsabilidad. El punto número 2, párate en medio. Si te das cuenta, este Aarón se paró en medio de los muertos y de los vivos. Y estamos viviendo un tiempo verdaderamente exactamente lo que estaba viviendo Moisés y Aarón. Estamos viviendo tiempos donde hay vivos y donde hay muertos. Y debemos de pararnos en medio de ellos. Tenemos que pagar el precio y orar e interceder por sus vidas. El único que puede salvar sus vidas, el único que puede hacer que sus vidas puedan ser cambiadas, las vidas de desastre, así como lo fue nuestras vidas, es Dios. Pero para eso Dios necesita intercesores o sacerdotes que puedan pararse entre los vivos y los muertos. Imagínate qué escena tan trágica. Aarón, dice la palabra, corre. Y se va Aarón. No creo que Aarón lo haya hecho así como a desgano, sino que él se anduvo moviendo. Y ese es el tercer punto. Esfuérzate. ¿Por qué? Porque Aarón no anduvo esperando. Oh, pero ¿quién me va a acompañar? Pero es que debemos de ir de 2 en 2. Pero ¿cómo le voy a hacer? Es que estoy solito. Mándame a alguien, Moisés. No, él dice que agarró, ¿verdad?, incensario, fue a ponerle brasas del altar del holocausto y empezó a quemar incienso y empezó a purificar el pueblo. Que era una de las, en Levítico encontramos una forma de quitar el pecado al pueblo, era matando algún cordero o algún toro y también quemando incienso, que era aroma fragante o agradable delante de Dios. Pero en esta ocasión no se podían matar animales. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba ejecutando su juicio. Y ya estaba muriendo la gente. ¿Y qué quiere decir con este punto? Que debemos de esforzarnos. ¿Por qué? Porque debemos de correr. Aarón no creo que haya ido a desgano o que haya ido así con los pies pesados. Aarón corrió y anduvo moviéndose. Yo me imagino que eran largas extensiones de terreno donde Aarón estuvo purificando a todo el pueblo para que ya no hubiera mortandad. Y aún así murieron 14,700 personas. Pero imagínate el gran esfuerzo que tuvo que hacer Aarón, para poder ir y recorrer todos esos lugares, para poder purificar a toda aquella nación. 14,700 murieron. ¿Qué quiere decir con esto?
Es un principio y tal vez es una palabra trágica y dura para muchos, pero muchas personas no van a alcanzar a ser purificados o a ser santificados o a ser perdonados por la sangre del Cordero. Es una palabra muy dura, pero aún así mucha gente puede salvarse debido a la voz, a la oración de un intercesor. Es curioso porque también yo estoy investigando sobre los incensarios y eran un medio de intercesión y de mediación entre Dios y los hombres. Era una forma de mediar, de estar intercediendo por todo un pueblo. Eso significa, tiene un símbolo muy importante en el Antiguo Testamento y que hoy en día lo podemos ejercer o lo podemos reconocer a través de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 4. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro más grande intercesor. Ahora viene con nosotros. Nosotros podemos interceder, debemos de interceder por todas aquellas personas que parece que ya están perdidas, ya se perdió todo, ya el matrimonio está en quiebra, ya esta persona ya se está muriendo, lo que tú quieras. Ya ese muchacho ya no tiene solución, esa muchacha ya no tiene solución. Pero quiero decirte que a través del oficio de un sacerdote, que es tu caso, hermano, hermana, joven, quiero decirte que mucha gente puede salvarse y puede llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Pero por otra parte, muchos de nosotros, todos nosotros, cometemos constantemente errores y fracasamos. Por lo tanto, yo te invito a que intentes entender esta palabra. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Voy a leer Primera de Juan, capítulo número 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, fíjate, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, o sea, no que nos esté dando la posibilidad o nos esté dando la apertura para pecar, sino que nos está indicando que vamos a pecar. Porque verdaderamente es muy difícil poder dejar de pecar. Dice la palabra después, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un sumo sacerdote o un intercesor a nuestro favor. Dice la palabra, nuestro caso ante el es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. A este le dejamos. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú has perdido la esperanza, si tú dices esto ya no tiene solución, si tú crees que esto ya está quebrado, si tú piensas que ya no hay remedio alguno, quiero decirte que sí hay remedio alguno. Si tú estás decepcionado de ti mismo, porque a lo mejor te has propuesto dejar de hacer algo y no has logrado hacerlo. Si tú te has decepcionado de ti mismo porque a lo mejor tú tal vez trazaste una meta y no la has logrado completar. O si tú estás decepcionado porque tal vez siempre te atoras o siempre te pegas, te golpeas o te resbalas o te caes en la misma piedra, quiero decirte que no todo está perdido. Si tal vez cometiste algún pecado que crees que es imperdonable o que crees que ese ya te va a llevar a la quiebra o te va a llevar ya a alejarte de Dios, quiero decirte que siempre hay una solución. Y esa solución es Jesucristo, nuestro más grande intercesor. Nosotros somos figuras pequeñas en comparación de Jesucristo. Él está pegadito al Padre. Y Él está siempre intercediendo por nosotros. Nadie más que Él conoce nuestro dolor. Nadie más que Él conoce las formas en las cuales podemos tropezar. Nadie más que Él puede conocer todas las debilidades del ser humano. Nadie más que Él puede conocer todos los temores que hay en el corazón del ser humano. Nadie más que Él puede conocer acerca de la muerte. Nadie más que Él puede conocer acerca de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nosotros. La única diferencia es que Él nunca pecó. Y tenemos un sumo sacerdote. Quiero decirte que sea cual sea la forma
en que tal vez se haya tropezado, Jesús es nuestro sumo sacerdote y el más grande intercesor que podemos tener, el que está siempre pegado al lado del Padre, hablando bien de nosotros o justificándonos. Yo me imagino a Jesús cada vez que cometemos un pecado, cada vez que fallamos, porque dice la escritura que acabamos de leer que Él es nuestro abogado. Él saca la cara por nosotros delante del Padre y le dice, yo soy su abogado. Y si realmente hay muy pocas opciones o muy pocos argumentos que Jesús pueda hablar de nosotros, Jesús se presenta a sí mismo y dice, mira, estas son mis manos con estas marcas. Mis manos están llenas, cada una tiene un agujero. Y esas marcas representan mi muerte y el sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre que derramé por Él, por ella, para que pudiera ser justificado e inocente de ti, Padre. ¡Wow! Jesús nos defiende, pero también Jesús presenta pruebas para poder defendernos. Tomemos este ejemplo claro de esta palabra tan hermosa. Yo te recomiendo y te pido que la leas, que la medites profundamente y vas a quedar verdaderamente sorprendido acerca de esto. Un pueblo que estaba a punto de ser aniquilado. Millones de personas iban a ser aniquiladas. Fueron perdonadas por el oficio de un sacerdote. Y Aarón es un símbolo acerca de Cristo Jesús como máxima figura. Es el más grande, Jesucristo, nuestro sacerdote. Ejerzamos nuestro sacerdocio. Parémonos en medio. Esforcémonos. Hagamos lo que tengamos que hacer. Y recordemos que nosotros también tenemos provisión y esa provisión es Cristo Jesús. Vamos a orar juntos en este momento. Yo te invito a que oremos juntos. Yo te invito a que cierres tus ojos. Si hay algún pecado en tu vida que tal vez que crees que es imperdonable, o si hay un pecado que tal vez te ha llevado a decepcionarte de ti mismo y alejarte tal vez, a querer dejar a Dios, a querer dejar la iglesia o a querer alejarte de Jesucristo, del Espíritu Santo. Yo quisiera que oremos juntos y que recordemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y para estar intercediendo por nosotros. Padre precioso, en esta hora oro por todas aquellas personas que creen que sus vidas ya están perdidas, por todos aquellos que piensan que ya no hay nada rescatable, los que han tirado por la borda su vida misma, su salud, su matrimonio, su familia, su vida espiritual, sus estudios, sus proyectos, sus metas, aún su vida cerca de Cristo Jesús, cerca del Padre. Yo te pido, Padre, por todos ellos, que ellos puedan ver a la figura máxima del mayor representante que es Cristo Jesús, tu Hijo amado, que murió en una cruz por cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, que tú les des esa libertad y esa claridad para que puedan entender que ellos son libres de toda acusación y que en ti siempre hay una solución a través de la sangre de tu Hijo. Te doy gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo, donde ellos están, les va a hablar al corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, Dios les bendiga y prontamente nos vamos a poner en contacto. Hay que estar orando para que toda esta situación alcance la normalidad y prontamente podamos tener nuestras reuniones físicas, congregacionales y también para poder seguir haciéndolo a través de estos medios. Que tengas un excelente día y una excelente semana al lado de tu familia. Muchas bendiciones.